Hola, aquí el Divis para comentaros la que para mí es la mejor partida de la FTX Crypto Cup que ha terminado hoy la fase previa. Vamos a ver una lucha de estilos donde Carlsen con las piezas blancas va a jugar hipermoderno dejando el centro al rival para atacarlo. Hay que decir que la primera jugada que vamos a ver a continuación, que es B3, la defensa Larsen, se ha puesto muy de moda porque en Chessable Adivan, el jugador indio, ha sacado un curso muy completo y además incluso se ha creado ciertas gracias. No llega a ser polémica, pero cierta lucha entre los defensores y los detractores de la jugada B3. B3 pretende sacar el alfil por B2, pretende controlar el centro con el alfil en B2, pero lo que pasa es que pierde un tiempo y no controla el centro. Vamos a ver que el negro desde el principio va a luchar por el centro y vamos a ver también cuál es la idea del ajedrez hipermoderno: dejar el centro al rival para precisamente atacarlo. Así que ahora lo que hace Grichuk es jugar E5, ocupar el centro. Las dos jugadas normales serían o D5 o E5. E5 muy normal, peón al centro y vemos que inmediatamente lo ataca. El alfil B2 toca el peoncillo. Ahora hay que defenderlo y como tu sueño es poner el peón en D5, no quieres defenderlo con D6, sino que desarrolla el caballo Grichuk defendiendo el peón D5. Ahora debemos ver que contra caballo F3 directamente la jugada E4 es suficiente para alcanzar una buena posición, porque tras caballo D4, caballo por, alfil por, podrías jugar D5 sin ningún problema. Es más, creo que aquí las negras están incluso un poco mejor. Por esta razón, porque estamos luchando contra D5, es decir, le dejamos aquí el centro, pero no vamos a permitir que alcance la posición ideal. Y la idea que se juega aquí es C4 para que si quiere hacer D5 ya le cueste el desarrollo de la dama, ¿no? Va a hacer C por D y en ese caso tendría que tomar con dama por D5, lo que no es buena idea porque vendría el caballo a C3 tocando a la dama. Se gana un tiempo. Las negras, por lo tanto, no quieren tener que tomar de dama, es muy natural, casi nunca va a ser bueno poder tener que tomar de dama si el caballo va a C3, y lo que hace es jugar caballo F6 para jugar D5 y retomar de caballo. Ahora si por ejemplo pues si hiciera una jugada como E3, pues llegaría D5. Sin embargo, las blancas aquí juegan caballo F3. Insisten en atacar este peón. De nuevo, si defiendes ese peón con D6 o con alfil D6, la jugada D5 no es posible. Pero, de forma similar a lo que hemos visto antes, puedes jugar E4 ganando un tiempo sobre el caballo y ganando mucho espacio. Esto es lo que jugó Grichuk, E4, y el blanco va a la casilla D4. En D4 vemos un caballo que parecería bastante inestable, porque bueno, pues es verdad que lo puedes proteger con E3, pero sobre todo está a tiro del desarrollo de este alfil. La jugada alfil C5, que es la que hizo Grichuk, es una jugada muy normal, desarrollo a la vez que atacas una pieza que está en el centro. Si jugaras con E3 podrías cambiar y jugar D5, quedarías perfectamente, pero la idea de las blancas es caballo F5. Hace poco comenté, de hecho, una partida entre Adivan y Navara, donde el gran maestro indio ganó en solo 9 jugadas. Fue tras la jugada en roque, que es la jugada más normal de la posición, defendiendo G7, que Adivan jugó E3 y las negras ya dijeron: por fin puedo hacer mi idea, jugar D5, porque a C por D puedo tomar caballo por D5. Sin embargo, esta jugada es un gravísimo error, fue la que realizó Navara en el primer encuentro de ese match y perdió inmediatamente porque le jugaron dama G4, un bombazo, y le están dando mate en G7. La dama está apoyada tanto por el caballo como por el alfil, y además si juegan G6 le pegas un bonito mate en H6. Hay que decir que Navara después se dio cuenta evidentemente que caballo por D5 era un error y jugó
caballo B4 para intentar tomar de este caballo, y la partida aquí continúa. Es una partida bastante compleja aún, más o menos equilibrada. Sin embargo, Grischuk, tras pensar 29 segundos, realizó una novedad. Y viendo cómo fue luego la partida, realmente creo que se le ocurrió en la partida lo que también es bastante brillante. Aquí decidió no defender en G7 y realizó esta jugada D5 directamente, atacando el caballito, pero por supuesto dejándose tomar en G7. Una decisión bastante conflictiva, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, te dejas tomar ese peón, pero su idea es que tras rey F8, este caballo no tiene una salida fácil, no puede ir a F5 porque está el alfil, y H5 de momento tampoco se puede, ya que la dama no lo está controlando, hay un peón N2. Aquí Magnus ya se puso a pensar y jugó, bueno, la jugada C por D5, que es la mejor jugada. Ahora la clave es, bueno, si caballo por D5, el alfil ya defiende G7, dama por D5 no se puede porque está el caballo en F6, pero tampoco hay que cantar victoria tan rápido. Es verdad que la jugada caballo D4 se contestaría fácilmente con E3 tocando el caballo, y ya después puedes jugar o caballo H5 o el alfil sigue aquí con estas molestias, pero Grischuk, tras pensar casi 4 minutos, hizo la jugada más crítica, alfil D4. Fijaros la idea, ahora sí, alfil por D4, quiere hacer caballo por D4, sigue tocando este caballito, y si E3, simplemente rey por G7, E por D y dama por D5, seguido de la captura del peón de D4, y las negras están mejor. Entonces, pues alfil D4 parece un jugador, porque está tocando en B2, hemos visto que alfil por D4 no llega a ningún lado, y entonces, ¿qué puede hacer las blancas? Carlsen jugó con la máxima precisión, valoró muy bien la posición y jugó caballo C3, una jugada que sí que implica ya el sacrificio entero del caballito. Bueno, en este momento las negras tienen que jugar muy bien para no quedar peor. Grischuk realizó la jugada más normal de la posición, que es caballo 7, que sin embargo es un error muy grave que ya le deja en serios problemas. La jugada clave en esta posición era caballo B4. El caballo se retira a B4, que es mucho mejor que E7, vamos a ver pues por qué. La idea es que si E3 aquí, las negras juegan alfil E5 y contra caballo H5 intentando salir, tienes alfil G4. Tocas la dama y el caballito cae. Entonces, contra caballo B4 la jugada de 3 es un error. Eso sí, las blancas todavía tienen alguna fineza como caballo H5. Haces el orden curiosamente al revés, porque la idea es que caballo por H5 juegas E3, tocas el alfil y vas a recuperar aquí en H5. Este es el orden clave, la posición ahora es un absoluto lío y realmente, bueno, pues podríamos decir que está toda la partida por delante. Pero fijaros, sin embargo, la diferencia con la partida, que es que hizo caballo 7, como digo, una jugada en principio mucho más natural que caballo B4. Lo que pasa es que ahora E3, si realizas la jugada alfil E5 como antes, ahora caballo H5, alfil G4, fijaros que con el caballo en B4 hemos dicho que esta jugada es ganadora. Ahora, sin embargo, tienes alfil E2. Con el caballo en B4 podrías dar el jaque en D3 y capturar en B2, o cambiar y no podría comer de dama por la entrada en C2. Es decir, el caballo en E7 está pasivo, el caballo en B4 estaba activo. Pero claro, Grischuk seguramente vio todo esto y dijo, bueno, pero es que mi idea no es hacer alfil E5 para que salga el caballo, es cambiar en C3 y después jugar rey por G7, y es una pieza de más. Y llegamos a una posición muy instructiva, donde después de dama D por C3, rey por G7, en efecto,
las negras tienen una pieza de más y son solo 2 peones. Sin embargo, las blancas tienen una posición prácticamente ganada tras C4, jugada que abre la gran diagonal y aparte, por supuesto, defiende D5. La clave para entender esta posición es que la clavada en F6 es una clavada pura y muy molesta. Llamo pura porque no hay ningún peón que defienda a ese caballo. Es muy importante cuando estamos clavando una pieza que tiene que siempre que ser defendida por otra pieza, y más cuando es una pieza mayor tan importante como el rey en G7 o la dama en D8. Al no tener un peón que sostenga, va a ser siempre muy débil y va a ser, por supuesto, el punto por el que de toda la partida que digamos se defina, donde este alfil M2 es tan fuerte. Vamos a ver qué posibles ideas puede tener aquí el negro para defenderse. Se nos ocurriría cualquier jugada que empiece a desclavar el caballo para poder moverlo y no sufrir tanto. De primeras, el caballo solo se puede mover a G6, el rey a G6, única jugada donde sostiene el caballo de F6. Es verdad que uno ya ve que el rey en G6 tampoco puede estar muy bien. Igualmente hay que afinar siempre, y ahora las blancas contra rey G6 deberían jugar G4, inmediatamente lanzándose hacia el flanco de rey, intentando jugar la jugada G5, después pueden venir el otro peoncito e incluso el alfil en un momento por H5, y ahora también debemos destacar que si alfil por G4, torre G1, pues yo creo que no hace falta ni explicar que aquí va a caer absolutamente todo, el alfil no se puede mover y pronto vendrá H3 ganando material. Contra G4 realmente no hay una defensa buena, no hace tampoco falta que el blanco juegue muy deprisa, puede intentarlo jugar con dama C2, puede jugar primero un F3 sosteniendo G4, metiendo presión en E4 y después, como digo, dama C2, alfil, yendo por el rey. En estas posiciones donde tenemos dos peones podemos ver otros factores posicionales, en este caso la seguridad del rey de las negras es demasiado precaria como para pensar que pueden optar a algún tipo de buena posición. Van a sufrir y, como digo, sin ninguna prisa mantengamos piezas, desarrollemos y busquemos planes. El rey en G6 no puede estar bien. ¿Qué otras ideas podemos ver? Por ejemplo, la jugada caballo G8, sosteniendo a este caballito intentando huir. El problema es que las negras están demasiado atadas. De nuevo vendría la jugada G4 para intentar jugar G5 y, aunque lo eviten con H6, podemos jugar o F4 o simplemente seguir poniendo piezas, dama de 4, seguir metiendo un poco de acción en la gran diagonal, y luego también hay que decir que esta jugada amenaza dama por E4, caería un tercer peón aprovechando la clavada. Hay que decir que si realizan una jugada como rey F8 intentando desclavarse, no lleva a mucho a lo que viene a ser solucionar la papeleta, porque te hacen alfil A3. Ahora si rey E8 le haces dama E5, muy incómoda, obliga a caballo E7 perdiendo el de F6, y si tiene que volver a G7, pues ya le puedes hacer torre G1 o H4 ganando la partida. Es importante comprender que la batería aquí que se forma en la gran diagonal es muy incómoda, que simplemente se va a jugar con enroque, con F4 para G5, con H4, partida completamente ganada porque las piezas del negro no son capaces de solucionar su máximo problema, que es la clavada en F6. Al ver que el gran problema es la llegada de la dama de 4, se le podría haber ocurrido a Grichuk la que es la mejor jugada, que es evitar dama de 4 con esta jugada, con C5. C5 evita la llegada de la dama, esa es la idea, y además que decir que da esta posibilidad, dama 5, para molestar al rey un poco. Las blancas tienen varias opciones interesantes, de hecho dama de 2 o dama C2 son interesantes, pero quería mostraros que incluso aquí cambiando damas la posición de las negras es muy mala.
Así pues, la jugada G4 no nos pilla nada de sorpresa. Para jugar G5 es la jugada correcta. Y fijaros que las negras, tal como habíamos dicho, puede venir con dama 5, dando jaque, dama D2, dama por D2, rey por D2. Y aquí podéis decir, pero hombre, tengo una pieza de menos y encima me cambian damas y me estás diciendo que tengo ventaja. Pues sí, porque, de nuevo insisto, esta clavada es permanente, prácticamente, es imposible solucionarla del todo y, con un juego preciso las negras van a tener muchos problemas. Os voy a enseñar la línea que me parecería más normal, que es jugar rey G6 ahora, intentando después quitar la torre y después el caballo, pero fijaros que aquí incluso las blancas pueden jugar de forma muy agresiva. Por supuesto, estamos en una ventaja temporal, que es ventaja de desarrollo, ventaja de coordinación, ventaja porque nuestro rival tiene un problema e intentamos hacerle daño. Cuando tenemos una ventaja temporal, tenemos que ver las jugadas que aceleren la posición. Es como pisar el acelerador un poco más de nuestro coche. En este sentido, las jugadas forzadas, las jugadas que amenacen, tienen que venirnos a la cabeza. ¿Por qué lo digo? Aquí, jaques y capturas. Bueno, jaques no hay, captura hay una en F6 que se quita muy rápido, pero hay que buscar jugadas que amenacen. Y por lo tanto, hay solo una jugada clara de amenaza, que es la jugada G5, que es verdad que da un peón, pero a cambio abre una columna para las torres. Por lo tanto, es el tipo de jugada que podemos intuir que va a ser muy interesante en una posición, como digo, donde tenemos una ventaja dinámica. Vamos a ver por qué. G5, rey por G5. Ahora una jugada como torre G1 sería perfectamente jugable, pero quería señalaros que es incluso mejor la jugada F4, una jugada que da jaque al rey, es una de las jugadas, por lo tanto, que tenemos que analizar primero. La idea es que este peón controla casillas muy importantes. Si el rey se va, bueno, si se va a F5 estás entrando en H3, si rey G6 simplemente alfil E2 y venimos luego con la torre al G1. Fijaros que este peón, como digo, está actuando perfectamente. Fijaros que el peón G desapareció precisamente para dejar que la torre viniera. Y si nos comen al paso, es verdad que el material empieza a ser un problema, pero en realidad lo vamos a poder recuperar bastante pronto con esta jugada. Con torre G1, ahora estamos dando jaques y rey F5 podemos rematar así de forma bastante brillante con alfil H3, jaque, rey E4. Tenemos unos cuantos remates diferentes, pero me gusta mucho esta jugada. Torre G5, amenazamos mate en E5 y, aunque bueno, quiere decir que hay muchos remates distintos, quería enseñaros que contra caballo F5 lo matamos con una bonita maniobra final. Torre F5, alfil por F5 y ahora tranquilamente volvemos con alfil F1 y mate e inevitable a D3. He de reconocer que he forzado un poco la línea, he querido enseñar un poco de más porque había visto este alfil F1 para mate en D3 y quería enseñárselo aquí a todos vosotros, ¿no?, los que estáis viendo el vídeo. Bueno, rey F5, alfil H3 es muy claro que va a perder. Y contra alfil G4 tenemos otro remate muy forzado que es con H4. Molestando al rey, el rey tiene que defender el caballito de F6, la jugada rey G6 es normal, sí, viene aquí con rey F5, vendría alfil D3 y caballo 4 comes y cae el de G4. Por lo tanto, rey G6, pero igual alfil D3 y a caballo F5 puedes comer en F6 en G4. También hay que decir que esta jugada torre F1 para torre por F3 es completamente ganadora. Fijaros cómo todas nuestras piezas están actuando en equipo, los alfiles ahí barriendo las dos diagonales, las torres, la columna. Así es como se juega el ajedrez, así es como se ataca, aunque se hayan cambiado las damas. Por lo tanto, muy instructiva esta posición donde el dinamismo
sigue existiendo, donde a pesar de que hayan cambiado, hayan conseguido cambiar damas, es realmente algo que el negro quiere, no consigue ni mucho menos igualar la posición, porque seguimos con jugadas forzadas, seguimos con el dinamismo y creamos graves problemas. Así pues, volvemos a la partida. Tras la jugada C4, Alexander Grischuk jugó caballo G6, defiende en F6 con la dama, intenta que el caballo tenga un futuro mejor y nosotros ninguna sorpresa ante la jugada que hizo Magnus Carlsen, que es G4. Dama D4 también es muy buena jugada, ya hemos remarcado que la dama en D4 pues está muy bien situada, pero bueno, Magnus hizo esta jugada que es muy natural, ¿no? G4. Bien, ahora, bueno, pues Grischuk pudo haber jugado directamente rey F8, incitando a G5 para quitar el caballo y a ver si tiene la suerte de que Magnus hubiera tomado en H8. Este alfil vale mucho más que esta torre, pero bueno, ante una jugada como rey F8 no había ninguna prisa en jugar G5. Las blancas pueden defender este peoncito, ya sea con H3 o alfil E2, y luego intentar los planes que hemos comentado. Dama D4 y un ataque más lento de lo que hemos visto en otras partidas, pero todavía con todas las ventajas de que las negras tienen las piezas sin coordinar y realmente tienen una debilidad muy importante en las casillas de color negro. Es natural lo que intentó Grischuk, a G4 hizo H6 evitando G5 y tras H4 hay que decir que todavía no amenaza el blanco G5 porque tras el cambio la torre está en el aire. Por lo tanto, así Grischuk ganó un tiempo, ganó la oportunidad de intentar evitar las amenazas de Magnus. ¿Con qué jugada las evitó? Con este C5 que ya hemos comentado que es bastante interesante para quitar la casilla de 4 a la dama. Sin embargo, hay que ver que la posición es muy crítica y como digo, más allá de lo concreto, más allá de la dinámica, en realidad con dos peones, ya siendo además uno pasado y protegido y teniendo esta diagonal, las negras tienen demasiados problemas. También es instructivo comprobar siempre que cuando tenemos pareja de alfiles, como es el caso, y el rival no, tenemos que fijarnos en las casillas del alfil que nuestro rival no tiene, porque esas casillas, si son débiles, van a ser un problema mucho mayor para nuestro rival, ya que pues evidentemente no tiene un alfil que las controle. En este caso ya es un tema incluso más que claro, ¿no?, que la gran diagonal le está doliendo a Grischuk. Aquí Magnus jugó tranquilamente alfil E2, protege en G4, desarrolla, el alfil además se aparta para que esta torre en algún momento pueda venir a G1 para también que las torres se conecten bastante pronto. Bien, pues bueno, la jugada que realizó Grischuk también creo que es la más natural, que es rey G8. También, bueno, dama D6 también era posible, intentando en algún momento un caballo E5. En general, pues el problema que existe con el caballito F6 hace que la jugada rey G8, cuya idea es luego torre H7 y quitar el caballo, parezca lo más natural. Pero fijaros que Magnus va a decir, bueno, soluciona ese problema que pronto te voy a crear otro. Simplemente hizo dama C2 para enrocar en largo y que todas sus piezas jueguen. Es muy importante cuando ataquemos que invitemos a todas nuestras piezas a la fiesta, que intentemos coordinarlas todo, que no pensemos solo, oye, quiero ganar ya con este alfil, quiero ya ganar con estos peones. Es el error típico que al buscar las jugadas forzadas quieras acelerar de más, ¿no? Quieras intentar ganar solo con esas piezas que tienes ahí. No, hay que jugar con todas las piezas. Aquí vemos con qué tranquilidad, a pesar de la pieza de menos, Magnus juega dama C2 y contra torre H7, que hemos dicho que era la idea de Grischuk, para desclavar caballo F6, jugó enroque largo. La torre ya está dispuesta a entrar por la columna G y por supuesto también está apoyando el peón D por si fuera necesario. Ahora Alexander dijo, bueno, pues te voy a quitar el caballo y además te lo voy a quitar
capturando en G4. Si las negras en un momento lograran aguantar con H5 y bloquear de alguna forma en G4, tendríamos que lograr demostrar que tenemos tanta ventaja como decimos. Sin embargo, ahora también jugada instructiva de Magnus Carlsen, vemos la idea del rival, bloquear en G4 apoyado H5, pues le realiza la jugada H5. No solo evita la jugada H5, sino que toca este caballito y empieza a quitar el bloqueo en la columna G. Hay que decir que ahora sí hubiera hecho una jugada tipo caballo por F2, simplemente torre G1, este está cayendo y que como es en D1 la verdad es que es una masacre en el flanco de rey. Aquí Grischuk jugó caballo F8, retirando y fijaros que tranquilamente Magnus come en E4, amenaza alfil por G4, la idea de Grischuk es ganar un tiempo atacando a la dama y defendiendo, pero sin ninguna prisa. Podía haber quitado la dama a G2 o F4, pero se volvió. Jugó dama C2, piensa que realmente con esta debilidad el rey va a estar fatal, va a venir con torre G1 y F3 y la partida está ganada. Grischuk intentó defenderse con esta jugadita, con caballo por F2, dando el doble, pero bueno, es un doble que dura una jugada, ¿no? Porque da jaque, torre G1, se quita del doble muy rápidamente, es capaz de quitar las dos piezas. Fijaros las torres actuando en las columnas donde se encuentra el rey, ¿no? Como debe ser. Totalmente perdido aquí Grischuk. Si caballo E4 existe dama por E4, está clavado. Intentó dama H4. Aquí ya podía haber ganado inmediatamente Magnus Carlsen con el truquito, de hecho, que hace un poco más tarde. La jugada ganadora, mejor jugada en esta posición es torre G2, con idea de caballo E4, torre G4, aprovechando la clavada y acto seguido cae el caballo de E4. En una posición completamente ganada, como digo, primero jugó alfil E5, el alfil queda hacia el alfil G3, amenaza alfil G3 para comer en F2 y tras dama E4, que es la jugada natural intentando buscar el cambio de damas tocando, simplemente dama C3, defiendes, tocas el caballito que está sufriendo y la única casilla que tiene el caballo que es H3, ya que caballo G4 es torre por G4, no lleva a ningún lado por esta bonita jugada. Torre G4, de nuevo aprovechando la clavada y fijaros que la dama negra ha quedado cazada en el centro del tablero, no hay ninguna casilla donde pueda ir y así Magnus Carlsen fuerza el abandono de Alexander Grischuk. Un partidón de ataque, un partidón en el que hemos visto cómo desde la apertura, digamos que las blancas han provocado un poco a las negras para que vengan en el centro. Luego Grischuk, pues respondió con esa novedad, sacrificando el peón de G7, sacrificio de pieza de Magnus Carlsen, sacrificando el caballo de G7, pero a cambio, pues hemos visto una posición súper interesante donde aquí estamos, el alfil de B2 controla perfectamente las casillas negras. Recordaros, cuando tenemos pareja de alfiles hay que fijarse muy bien en las casillas del color del alfil que nuestro rival no tiene. En otro caso veremos una ruptura en ese color para abrir, para que la diagonal sea más fuerte. En este caso fue un sacrificio y cómo no se puede poner. Partida realmente didáctica y para mí la mejor partida de la previa de este torneazo del Tour. Espero que os haya gustado esta explicación, que hayáis aprendido y os cito para próximos vídeos. Un saludo.